En este miércoles de la Semana Santa, escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: «¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús?». Ellos quedaron de darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: «¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?». Él respondió: «Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa». Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: «Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme». Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: «¿Acaso soy yo, Señor?». Él respondió: «El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido». Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: «¿Acaso soy yo, maestro?». Jesús le respondió: «Tú lo has dicho». Palabra del Señor. Cuando se habla de los sufrimientos de Cristo en su pasión, pensamos de inmediato en los azotes, las espinas, los clavos, en las crueles torturas de los verdugos, en su lenta y horrible agonía en la cruz. Se habla hasta de la llaga de la espalda, esa que hacía fricción con el tosco madero, causándole un agudísimo dolor. Pero poco nos ponemos a pensar en los sufrimientos espirituales, esos que duelen en el alma, que no dejan marcas en el cuerpo, pero son los que más tardan en sanar. Enumeremos los dolores espirituales de Jesús, pues es poco probable que nosotros lleguemos a padecer una flagelación o una crucifixión, pero con mucha certeza experimentaremos más de alguna de estas penas en el alma. Primero, la traición de Judas. Que tus enemigos te deseen la muerte es feo, pero esperable. Pero que te traicione un amigo es una puñalada en el corazón. Judas era uno de sus elegidos, uno de aquellos con los que abrió su corazón. Pensar que tú a alguien le entregaste lo invaluable y tú para él tienes un precio miserable es una decepción muy difícil de superar. Segundo, las negaciones de Pedro. Justo cuando Jesús necesitaba un testigo a su favor, el que momentos antes juró que daría su vida por defenderlo, ahora negaba con juramento conocerlo siquiera. Promesas rotas, amigos que se echan para atrás. Cuando ves que su prioridad era salvar su propio pellejo, ¡qué desilusión! Tercero, la aceptación de su propio sufrimiento. Jesús en el huerto de los Olivos tuvo una lucha interna desgarradora entre su voluntad divina de redimirnos y la tan humana negación a sufrir. Rogaba a su Padre que lo librara de beber ese cáliz, de tener que pasar esa prueba tan dura, pero no, tuvo que aceptar ese trago tan amargo. Muchas veces duele más el aceptar la prueba que la prueba en sí misma. Cuarto, el abandono de los suyos. A sus amigos se los encuentra dormidos cuando más necesitaba su respaldo, y cuando llegaron a apresarlo, todos huyeron. Ni las multitudes que lo aclamaban, ni los apóstoles con quienes compartió todo, estuvieron con él. Ahí es donde la soledad,
lastima demasiado. Quinto, el juicio injusto. El dolor de la impotencia al ver que no hay justicia. Cuando el sistema está corrompido, la sentencia ya está dictada. Ver que te acusan de cosas absurdas y que de nada vale defenderte, porque la verdad es lo que menos les importa. Sexto, la humillación pública. Dolían las bofetadas, pero dolía más la humillación. No dolían los escupitajos, sino el desprecio que éstos representaban. Lo que más dolía de la corona de espinas y el manto púrpura era la burla cruel. Séptimo, la ingratitud. Aquel que ayudó a tantos, desde el darles pan para comer hasta devolverles la salud, la dignidad, la vida. Ahora era tratado como el peor de los criminales. Prefirieron liberar a un criminal que a él, que era inocente. Quizá los que el domingo lo estaban aclamando como rey entrando a Jerusalén eran los mismos que el viernes gritaban enfurecidos: «Crucifícalo, crucifícalo». Octavo, ver sufrir a su madre y a sus amigos. La impotencia de no poder consolar a los pocos incondicionales que le quedaban, pues literalmente estaba clavado de pies y manos y no podía hacer nada por ellos. Noveno, la ausencia de misericordia. Caía por el peso de la cruz y en vez de ayudarle, lo azotaban. Lo veían sufriendo horrores en la cruz y lo insultaban, se burlaban, lo retaban. Gritó que tenía sed y le dieron amargo vinagre. Es cuando se pregunta si valdrá la pena entregar la vida por una humanidad tan cruel y tan perversa. Décimo, y quizá lo más doloroso, sentirse abandonado por el mismo Dios. A tal grado llegó Jesús en el sufrimiento humano que se quebrantó hasta reclamar a su Padre en aquel grito desgarrador desde la cruz. La desolación total de su alma. A fin de cuentas, ¿cuál crees que habrá sido su mayor sufrimiento? ¿El físico o el espiritual? ¿Y cuántos de estos has padecido o estás padeciendo ahora? Sin embargo, no nos quedemos con los dolores, sino fijémonos en lo que le permitió sobrellevarlos, cuando aceptó con paz lo que tenía que pasar, cuando predijo que le iban a fallar porque ya sabía qué esperar de la fragilidad humana, cuando tomó plena conciencia de que no era víctima, que él se entregaba libremente por amor, cuando abrazó la cruz en lugar de renegar de ella, cuando perdonó aún lo imperdonable porque no sabían lo que hacían, cuando encomendó su espíritu a su Padre, habiéndolo cumplido todo. Esa actitud fue la que le hizo mantenerse firme ante cualquier dolor, incluso físico. Preparémonos ya a celebrar el Santo Triduo Pascual, no solo recordando sufrimientos, sino hallando en Jesús la fortaleza para sobrellevar los nuestros y, unidos a Él, participar de su victoria. Que tengas un día lleno de bendiciones.